lectura. Podría entenderse o podría pensarse que se trata de un libro que habla de temas que tienen que ver con la creencia de la gente o con la religión, o que fuera un libro de religión, pero en realidad es un libro sobre estudios culturales que aplica los mecanismos modernos de la lingüística, de los estudios culturales, de las ciencias de la comunicación, para explicar un aspecto de la realidad en algo tan íntimo que puede llevarnos a asomarnos a algunos aspectos universales del conocimiento de la cultura a través de la lectura de sus conjuntos de sentidos. Mirna, muchas gracias por invitarme. Me da mucha alegría que me hayas permitido acompañarte y que me permita estar presente y poder comentar estas ideas, además con toda libertad, de tu libro. Te felicito y te agradezco que me hayas invitado, y de mi parte es lo que me corresponde compartirles. De hecho, lo importante de los libros que tienen que ver con la ciencia y con la investigación, sobre todo de la cultura, es que nos permiten generarnos nuestras propias preguntas sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo a través de los códigos y sentidos que compartimos. A continuación, ya habiendo terminado de haber hecho mi intervención inicial a propósito del libro que aquí le damos la bienvenida y aquí presentamos, y yo con mucho orgullo de mi parte, le cedo la palabra a Gabriela Trejo Valencia, quien nos va a compartir sus comentarios a propósito de su lectura de este mismo libro. Adelante, Gaby. Bueno, primero igualmente agradecerle a Mirna por tenerme en cuenta para un diálogo acerca de su libro. Una cosa que es sin lugar a dudas muy importante de destacar dentro del texto es la combinación bastante inusual en torno a dos horizontes que parecen muy poco relacionados entre sí en el entorno de la investigación. Por un lado, la parte de rigor académico, por un lado la parte de intelectual, por supuesto, y por el otro, y lo que ya hemos comentado, José Luis también lo mencionaba hace un minuto, esta parte mucho más personal, esta parte mucho más familiar, esta parte mucho más de cuna. ¿Cómo se logra, Mirna, conjuntar un trabajo concienzudo de este calibre sin perderte de vista como lo más importante, como persona, como familia, como hija, como madre, como hermana, como esposa? ¿Cómo le hace uno para hacer este tipo de cosas? Muchas gracias, Gaby. Bueno, antes de responder a su pregunta, quiero agradecerles a todos los que están aquí presentes para escuchar un poquito sobre estos contenidos del libro que tuve oportunidad de escribir hace algún tiempo. Muchas caras conocidas, mucha gente a la que le tengo muchísimo aprecio, que están aquí presentes, y otras más que no tengo el gusto de conocerles, pero que de verdad les agradezco, están aquí presentes, incluso están parados, eso me apena tanto, pero muchísimas gracias que estén aquí para escuchar un poquito sobre este texto que quiero compartir. Gaby me pregunta acerca de cómo se puede hacer esta combinación controlada desde lo académico, lo personal, y probablemente para los que están aquí escuchándome y es la primera vez que oyen acerca de este texto, podrán decir que tiene que ver el asunto de la familia, y pues bueno, les voy a contar por qué Gaby lo ha referido. El libro, si bien es una biografía cultural que abarca 70 años de estampería religiosa local, este libro tiene que ver con una querencia, tiene que ver con un asunto personal, un asunto familiar, porque en algún momento, hace varios años, una tía tenía un conjunto de estampas, no crean que poquitas, muchas estampas, más de 200 estampas antiguas, religiosas, que fueron recolectadas por ella, por mi mamá, por todas mis tías, por mi abuela, por mi bisabuela, y que fueron pasándose por generaciones hasta que mi tía Ana, ese es su nombre,
no sabía qué hacer y a quién le podía facilitar ese conjunto de estampas antiguas. Obviamente yo me apunté luego, yo me quedé con esa caja de estampas y no sabía yo qué hacer con ellas de momento. Me parecía que las mismas estampas me gritaban que tenían que ser atendidas. Y como todas las estampas religiosas tienen en la parte de atrás un grabado, porque todas pertenecen a las peregrinaciones, bueno, la gran mayoría pertenecen a las peregrinaciones a la Virgen de la Luz, entonces están registradas, todas tienen fecha, tienen gremios, tienen oraciones, tienen himnos, entonces yo sabía que eso de alguna forma estaba narrando la historia de la ciudad, la historia de los leoneses, obviamente de la feligresía local. Es un trabajo donde de todas las estampas yo hice una separación de las que me parecían más representativas para cubrir estas 7 décadas. Y a partir de allí, evidentemente estaba mi historia familiar. Estaba la historia de mi mamá, la historia de mis tías, la historia que tiene que ver con toda mi familia materna, de mi abuela, de mi bisabuela, en todo su esfuerzo por permanecer en cada una de estas peregrinaciones y fomentar en ellas mismas la vocación religiosa. Y yo creo que después de esto ya fue un poco difícil. Yo seguí tratando de recolectar la estampería, que es algo que también se narra aquí en el texto. Si bien tienen que ver con mi historia familiar, yo quería hacer un trabajo académico con todo ello. Charlando con una antropóloga, veíamos qué oportunidad existía de que pudiéramos potencializar un trabajo serio, muy controlado, de cómo podía llevarse una descripción, una interpretación de la historia de León a partir de las estampas religiosas, que es un legado familiar. Y bueno, no es nada fácil, tengo una gran vocación por la investigación, quienes, como Gaby, tiene cierta cercanía a mi trabajo, sabe que, compartimos ambas esta vocación por la identidad local, como es el caso con José Luis, y que yo procuré no perderme en este esfuerzo de querer hacer una investigación lo más controlada, lo más seria posible, pero que no perdiera la sensibilidad de estos objetos estéticos que son tan apreciados y que están en todas nuestras casas. Están en nuestras bolsas, están en nuestras carteras, probablemente tengamos alguna de ellas colgada en este momento, ¿no?, en algún dije, pero las imágenes religiosas y la estampería religiosa antigua forma parte de la historia local. Y bueno, esa es como la breve historia de cómo surgió este trabajo. Y Mirna es bastante clara desde el inicio, desde el título, y combina perfectamente estos dos elementos. Por un lado, sí, la parte de investigación, la estampa religiosa, cronológicamente, muy detallado, y después dice que es una biografía cultural. Efectivamente, es la parte vital, es la parte vívida, es la parte emotiva quizá, que jamás se pondera o que jamás se privilegia en demeritar la parte de investigación. Eso es indudable. Vaya, estamos aquí porque Mirna ha ganado el premio de investigación, un premio nacional de investigación, por lo tanto es evidente que no tendría que decirlo, es evidente que el trabajo arduo y conciso y macizo está más que presente, pero uno se va encontrando al mismo tiempo y eso es muy interesante. Efectivamente hay una biografía, y hay una biografía de las cosas. ¿Cómo se hace una biografía de las cosas? ¿De qué manera uno plantea un hacer vital, algo que es papel? Que por supuesto sabemos que no es solo papel, pero cuéntanos un poquito, Mirna, por favor. Yo tomé algunos autores para poder hacer este trabajo académico y tiene que ver con que lo que todos nosotros consideramos como objetos, que son cosas, finalmente tienen vida social, porque ese objeto tiene una trayectoria. Yo lo estoy planteando, por supuesto, para una estampa religiosa y sobre todo que ha pasado por décadas, que ha pasado por generaciones, pero cualquier objeto puede tener una trayectoria. O sea, pensemos, ustedes pueden considerar algo que sea de su pertenencia o que fue tal vez de otra persona y que ahora es de su pertenencia. Ese objeto tiene una trayectoria, tiene todo un recorrido
y nosotros le atribuimos una carga simbólica, por lo cual se vuelve muy importante. Esas son las razones por las cuales se vuelve mucho más poderoso ese objeto. Y una vez que nosotros les hemos asignado esos simbolismos o esa carga de significación, cuando lo compartimos con otros se vuelve todavía más potente, es una significación muy poderosa. En el caso de la estampería religiosa, sí me gustaría destacar que yo traté de considerar que era un objeto que tenía vida social, porque además de ser un registro histórico, una evidencia histórica, como recién lo he mencionado, estos objetos están en algo que nosotros le llamamos la decoración del hogar. En esta decoración interna de lo íntimo, de la esfera de lo privado, podemos tener cantidad de imágenes religiosas que las apreciamos de manera muy particular sin necesidad de decírselo a otros. Es algo que forma parte de tu vida, algo que forma parte de tu intimidad, donde tu apreciación estética puede ser igual de poderosa que aquellas obras de arte que están en el museo. Yo creo que este trabajo que tiene que ver con culturas populares es desde mi perspectiva, una revalorización de un objeto que es muy importante en las familias, en la vida religiosa, en la vida social de los objetos, pero que no es tan reconocido, no es tan destacado. Es algo de lo que no necesariamente se habla, ni necesariamente se expone, pero que de pronto uno puede decir, esta estampa me la regaló mi mamá, y a su vez a mi mamá se la regaló su mamá, o sea que era de mi abuela, y si alguien te dice, oye, ¿te animas a tirarla? No, por supuesto que no. Entonces hay una resistencia a deshacernos de ciertos objetos precisamente por la vida social que poseen, por la carga tan poderosa que tienen para nosotros. Y si nosotros queremos darle algo muy importante a otra persona, a veces son de esa naturaleza. No es un regalo muy grande, a veces son pequeños objetos que nosotros los cargamos y esa otra persona lo conserva de la misma forma. Por lo tanto, me parece que este trabajo apoya muchísimo hacer como una descripción sobre la historia local, una descripción de cómo fue León durante 70 años desde la perspectiva de la feligresía, desde la perspectiva de los devotos, de todos estos fenómenos de peregrinación y gremial, porque por gremios se organizaban para dar las estampas. En estas estampas ahí se narra qué gremios son los que existían, incluso aparece el nombre de la persona que obsequiaba la estampa. O sea, quién la obsequia, de qué gremio es, en qué fecha la obsequia, por qué motivo, y todo a propósito de las peregrinaciones. Entonces, no nada más da cuenta de un fenómeno religioso popular, sino que también da cuenta de la economía que estaba en esa época, en ese momento. Porque quien hacía todo este esfuerzo de dar las estampas, obviamente tiene una capacidad económica para poderlo hacer. Y además de ello, pues narra la historia de la ciudad. Narra la historia de cómo fuimos los leoneses a partir de todos estos años.